¿Te gustaría poder tener un nuevo producto o servicio que realmente revolucione el mundo? ¿Te gustaría ser una de esas grandes mentes que determinan un cambio en el mundo actual? Si eso es lo que estás buscando, en este libro que vamos a analizar esta semana, llamado De 0 a 1, vamos a ver muchas de aquellas técnicas que se necesitan para poder innovar y poder lograr realmente excelentes resultados. Bienvenidos a Desarrollo Emprendedor, un espacio para crecer y acercarte al éxito. Por eso, te traemos todas las semanas un resumen de los mejores libros del mercado para este fin. Además, te daré una serie de ejemplos e ideas para que puedas aprovechar todos los contenidos en el menor tiempo posible. Soy Facundo Prado, empresario y emprendedor, y con tu permiso te acompañaré en este viaje. Así que allá vamos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva semana de Desarrollo Emprendedor. Soy Facundo Prado y esta semana les traigo el resumen de un libro que realmente me ha parecido sumamente interesante. El libro de esta semana va a ser De 0 a 1, un libro de Peter Thiel, en el cual Peter Thiel, para aquellos que no conocen, ha sido cofundador de PayPal. Además, ha sido uno de los primeros inversores en Facebook y recientemente siempre vuelve a invertir en Facebook y invierte en muchísimas startups cuando van naciendo. Ahora, es una persona que realmente sabe mucho de lo que sería comenzar nuevos productos y revolucionarios, como así vemos en PayPal, pero así también es una persona que sabe que la inversión en otras empresas que pueden crecer y que pueden llegar a ser algo grande realmente también es importante. Por eso en el libro que él nos trata hoy, De 0 a 1, nos comienza diciendo, nosotros si realmente queremos ser el próximo Mark Zuckerberg, o queremos ser el próximo Bill Gates, o queremos ser el próximo Larry Page, nosotros tenemos que tener en cuenta de que no tenemos que pensar en crear una nueva red social, no tenemos que pensar en crear un nuevo sistema operativo o en crear un nuevo motor de búsqueda. Si nosotros lo que tenemos que entender a través de este libro es que si nosotros queremos crear cosas que realmente revolucionen el mercado, no podemos tener competencia. Tenemos que crear cosas que realmente sean innovadoras y que realmente revolucionen el mercado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en este libro? Él nos dice que nosotros tenemos dos tipos de progresos. Un progreso que se trata de manera horizontal en un eje y un proceso en el cual tenemos de manera vertical. Dentro del proceso de manera horizontal, nosotros lo que vamos a hacer es copiar cosas que funcionan y a ese progreso nosotros le vamos a llamar que vamos a hacer de 1 a n. O sea, de 1 a un número indeterminado. Pero agarramos algo que ya está creado, un número 1, y de ahí lo que hacemos es expandirnos o progresar, mientras que el progreso vertical no. El progreso vertical es crear algo 100% nuevo. Por eso pasar de 0 a 1. Esto es lo que le da nombre al libro. Poder hacer algo que no existe y transformarlo realmente en crear algo completamente nuevo. Algo que nadie ha hecho antes. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estos dos conceptos, podríamos ver que si agarrásemos cualquier producto y lo multiplicamos por 100, construimos 100 productos para luego poder venderlo, eso tendríamos un progreso que sería horizontal. Mientras que si nosotros tenemos el mismo producto, pero de ese producto creamos algo completamente nuevo, llámese por ejemplo si tuviéramos una máquina de escribir y quisiéramos construir un procesador de textos, como Word por ejemplo. En ese caso lo que estaríamos hablando es de un proceso completamente vertical, porque estamos pasando de algo de que es 0 a pasar a algo que es 1. Teniendo en cuenta estos dos progresos y estos dos tipos de formas, nosotros lo que tenemos que entender que generalmente los procesos que se dan de manera vertical son gracias a la tecnología, mientras que aquellos que se dan de forma horizontal se apoyan muchísimo más en la globalización. Y hoy en día muchísima gente piensa que el futuro está definido por esta globalización, por este punto de intentar cada vez copar más mercado. Podemos pensar por ejemplo en muchísimas empresas chinas que buscan copar el mercado mundial principalmente, y a veces no nos damos cuenta de que la tecnología y estos crecimientos horizontales también son unos procesos indispensables en cualquier tipo de sociedad. Más hoy en día que la tecnología está creciendo de una manera tan agigantada y que la mayoría de la gente ya está pensando de manera tecnológica. Por eso tenemos que tener muy en cuenta estos dos tipos y tenemos que ver cómo es que nosotros vamos a decidir progresar. Y una vez que lo tengamos, la decisión de cómo vamos a progresar, sabemos que vamos a tener que llevar a cabo determinadas tareas dependiendo
cuál es que hayamos elegido para realizar. Si consideramos el tiempo en el que surge la empresa de PayPal en los años 90, nos daríamos cuenta de que el entorno en ese momento era una euforia hasta a veces desmedida por aquellas páginas web o por las páginas.com. Luego, con la crisis del 2000, empieza a haber muchos problemas con esta euforia que se encontraba y muchísimos dejan un poco de lado esta parte de crecimiento tecnológico vertical y empiezan a pensar en el pensamiento mucho más conservador de que sería el crecimiento a través de la globalización. Y en ese momento nos dice el autor de que surgen como 4 dogmas en todo lo que sería el mercado de Silicon Valley, que él considera que esos 4 dogmas son bastante errados o contrarios a lo que uno debería tener como pensamiento empresarial. El primer dogma que queda en ese momento acentuado en la cabeza de todas las personas que recién salen de la crisis es que nosotros deberíamos hacer progresos graduales y siempre de a poco. Luego de que deberíamos mantenernos flexibles siempre para poder virar ante cualquier problema que analicemos. Además de que tenemos que siempre pensar en la competitividad e intentar ser mejor que nuestra competencia. Y que deberíamos centrarnos en el producto y no en las ventas. Lo que nos dice el autor es que estos 4 puntos están casi equivocados o opuestos a lo que debería ser el pensamiento empresarial. Él dice que es mejor arriesgarse, es importante animarse a hacer cosas realmente nuevas, es mejor tener un mal plan que no tener ninguno. Así también de que los mercados competitivos no terminan de dar beneficios y que generalmente terminan destruyendo los beneficios. Por eso deberíamos buscar cosas que nos generen monopolios a nosotros y además de que las ventas importan en la misma medida que el producto. No más que el producto, pero sí en la misma medida. Por eso, lo que nosotros tenemos que ver es qué vamos a decidir, qué queremos hacer. Lo que nos dice el autor es que nosotros deberíamos siempre pensar en poder construir productos que realmente no existan, que nos generen un monopolio a nosotros por sobre la competencia. Que la competencia desaparezca, porque en realidad no existe la competencia a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, él lo que hace es cuestionar el concepto de competencia perfecta, considerado por muchísimos economistas como un estado ideal. Lo que nos dice es que nosotros deberíamos tener un monopolio en el cual dominemos en el mercado y nosotros podamos establecer nuestros propios precios. Entonces, nosotros teniendo esto, lo que vamos a hacer es poder sacar los beneficios que realmente nos sirvan para poder crecer y para poder seguir manejándonos. Obviamente, lo que está hablando no es un monopolio de dominar a todo para poder influir y poder llegar en el sentido capitalista de poder ocupar todo y poder aprovecharse de los consumidores, sino lo que nos está diciendo es en un monopolio en el sentido de estar solos, de poder crear algo que realmente nos diferencie tanto de nuestra competencia, que en realidad termine siendo beneficioso tanto para todo lo que serían los clientes, porque tienen algo completamente nuevo y algo que no existía para solucionar algún determinado problema, pero así también para nosotros beneficiosos porque vamos a estar solos. Si estamos pensando, esto muy relacionado al libro La estrategia del océano azul, crear algo que realmente nos diferencie, no tengamos que poner los precios pensando exclusivamente en qué cobra la competencia, sino en qué nos sirve realmente para funcionar. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, si vemos Google, por ejemplo, lo definimos como un motor de búsqueda, nos vamos a dar cuenta de que tiene casi el 70% del mercado. Entonces está muy cerca de ser un monopolio. Ahora, si consideramos a Google como una empresa publicitaria, nos vamos a dar cuenta que solamente tiene el 3% del mercado. Por eso es que vale muchísimo más cuando uno crea algo y realmente nos mantenemos en ese lugar solos durante un tiempo largo. Lo que va a lograr esto es que no solamente vamos a estar monopolizando el lugar y de la nada nos vamos a convertir en los malos de la película, sino lo que va a suceder es que al nosotros poder crear cosas nuevas, luego va a venir la competencia y va a poder inmiscuirse dentro de lo que nosotros hemos hecho. Entonces va a llegar la competencia, entonces nuestro monopolio va a durar durante un tiempo más, pero hasta que en algún momento va a terminar y va a surgir un nuevo monopolio y unas nuevas cosas. Si nosotros consideramos los estados, a veces trabajan en 2 facetas con esto, porque te otorgan licencias para poder tener licencias de marca, para poder utilizar algo solo por haberlo creado, y luego te persiguen cuando uno se hace un monopolio sobre eso, ¿no? Entonces vemos cómo el crecimiento monopólico en algún punto es necesario para que se siga creciendo y luego se copen esos mercados con otros competidores. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a pensar, por ejemplo, en una persona que pone un restaurante, a veces es errado el pensamiento de dónde voy a poner el restaurante. Muchas veces piensan, voy a poner un restaurante de comida japonesa en un determinado barrio que no hay.
en una determinada población donde no hay. Y decimos, bueno, estamos solos, somos gente, acá estamos haciendo algo completamente nuevo, que en el lugar vamos a sacar diferencia, pero en realidad hay que ver si el mercado de ese lugar realmente existe para que nosotros tengamos clientes que vayan luego a ese lugar. Entonces a veces no importa solamente pensar en qué es lo que estamos haciendo, sino si a la gente le va a servir y si obviamente la gente va a venir a ocuparlo para ver si realmente hay mercado de eso que nosotros estamos haciendo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es intentar diferenciarnos completamente de la gente que está haciendo otra cosa. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el mercado de los celulares, cuando Apple saca su teléfono muy sencillo con pantalla toda táctil, automáticamente se diferenció completamente de la gente que realizaba todos los otros celulares. Por más de que después, con el paso del tiempo, tanto Samsung como cualquier otro competidor sacó su competencia y se acercó muchísimo y hasta hay momentos en los que le ha ganado el mercado. ¿Por qué? Porque acá lo que nosotros nos dice es que este monopolio es importante tanto para nosotros como para la sociedad, porque permite que se siga completamente mejorando las cosas que hay en el mercado. Entonces, esto lo que nos dice que bueno, la competencia no es tan buena, sino que el monopolio termina siendo mucho mejor, es donde existen aquellas oportunidades para poder realmente marcar una diferencia. Y aquí es donde nos dice, nosotros tampoco tenemos que pensar solo y exclusivamente en ser los únicos que estamos en el mercado y encima ser los primeros, porque a veces es muy bueno ser los primeros, pero tenemos que tener en cuenta de que también sirve ser últimos en este lugar, pero ser los últimos en el que generó la disrupción de mercado. Entonces, si nosotros somos los últimos que generamos la disrupción de mercado, también nos podemos quedar durante mucho tiempo después con esos beneficios que vamos a ir encontrando. Ahora, para que las empresas sean valiosas, puedan ser monopólicas y crecer a largo plazo, nosotros tenemos que tener varias cositas en cuenta. Una, tenemos que tener en cuenta el largo plazo. No podemos concentrarnos en ya. No podemos concentrarnos en tener beneficios en muy cortito plazo. Lo que tenemos que hacer es pensar a largo plazo si realmente de acá a 10 años nuestra empresa va a seguir funcionando y si realmente va a seguir siendo útil de acá a 10, de acá a 15 años. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar a largo plazo. Y para pensar a largo plazo, lo que tenemos que ver es que tenemos que tener generalmente una combinación entre las siguientes ventajas. Una de las que nos habla el autor es tener tecnología propia. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir de que si nosotros realmente queremos tener un producto, algo que se diferencie, tenemos que tener o una tecnología o un producto que sea difícil o imposible de copiar. Obviamente lo que tenemos que pensar es que, por ejemplo, nuestra tecnología sea al menos unas 5 o 10 veces mayor que la del competidor más cercano. Entonces, si ahí nos ponemos a pensar, nos damos cuenta de que Amazon, por ejemplo, ofreció por lo menos 10 veces más libros que cualquier otra librería, o PayPal redujo 7 días lo que tardaba en llegar un cheque a hacerlo en nada, en un instante. Entonces, teniendo en cuenta esto, tecnología propia, súper importante. Segundo punto, efectos de red. Esto quiere decir de que nosotros lo que tenemos que pensar es que en el producto, mientras más se utilice, más útil va a ser. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, Facebook. Mientras más gente Facebook utilice la red social, más útil va a ser. Entonces estos efectos de red son muy importantes y nosotros los podemos poner adentro de nuestro propio producto, digamos. Si nosotros consideramos, por ejemplo, Hotmail cuando salía, vos enviabas un mail, hasta el día de hoy lo sigue haciendo, uno envía un mail y abajo le informa, este mail ha sido enviado a través de la plataforma de Hotmail de celular. ¿Por qué? Porque buscan constantemente conseguir nuevos clientes. Así también tenemos en cuenta, por ejemplo, tener una economía de escala. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros podamos crecer muchísimo los productos que estamos generando, pero sin que crezcan de la misma forma los gastos que tenemos. Si lo bajamos a algo hiper sencillo y algo que cualquiera que nosotros tengamos un negocio pequeño podría ser, si tuviéramos por ejemplo una pizzería o una panadería en el cual fabriquemos 10 pizzas con un empleado, con un cierto gasto de luz, con una cierta cantidad de pago de impuestos, pago de alquiler, lo que fuera. Lo que pensamos es que si empezamos a fabricar 20 o 30 pizzas, es muy probable que no multipliquemos por 2 o por 3 todos los gastos, sino que los mismos gastos que tenemos nos van a servir de que va a crecer mucho más los beneficios que los gastos que tenemos. Entonces esto puede ser muy positivo tenerlo en cuenta. Además, lo último que tenemos que tener en cuenta es la marca. Nosotros tenemos que intentar crear una marca que realmente marque una diferencia, una marca que realmente la gente perciba que es positivo y una marca que realmente tenga una diferencia con el resto.
Lo que nos dice el autor es que una vez que nosotros tenemos definidas estas ventajas, lo que tenemos que hacer es elegir un mercado muy pequeño para poder dominar ese mercado pequeño, aunque obviamente si decimos pequeño no estamos diciendo inexistente, porque puede ser, por ejemplo, al principio nuestro lugar donde vivimos, nuestra ciudad. Tiene que ser un mercado pequeño que nosotros podamos dominar y luego vamos a ir a uno mucho más grande. En el libro nos cuenta de su problema en caso de PayPal, que muchas veces quisieron agarrar un mercado mucho más grande, que al principio lo tendrían que haber hecho mucho más pequeño para luego expandirlo. Una vez que dominamos nuestro nicho, nos expandimos de manera gradual en mercados relacionados y ligeramente un poquito más amplios. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, Amazon comenzó con libros, pero su objetivo siempre fue dominar todo el comercio minorista online. O eBay, por ejemplo, empezó también con pequeños mercados de nicho y luego era un mercado mucho más grande. Además, lo que nosotros tenemos que saber es que si nosotros podemos resumir nuestra empresa como una oposición a otras compañías ya existentes, no vamos a poder tener una compañía nueva y probablemente no lleguemos nunca a convertir en ese monopolio del cual habla el autor. Lo que importa aquí es generar flujos de efectivo en el futuro, y eso no se consigue siendo siempre el primero en mover la ficha. Como nos dice el autor, nosotros lo que tenemos que a veces sirve es ser el último, crear el último gran desarrollo en un mercado específico y luego lo que vamos a hacer es disfrutar durante muchas décadas, seguramente, beneficios que nos va a dar este monopolio de haber hecho esta última modificación. Luego, una vez que pasamos esto, llegamos a otra parte del libro que él nos dice dónde está el valor. Muchas veces dice que una de las preguntas más polémicas que se da en el ámbito de los negocios es si el éxito es fruto de la suerte o de la capacidad. Personas como Warren Buffett o Jeff Bezos, por ejemplo, dijeron que le atribuyeron a la suerte y a sus capacidades innatas una buena parte de sus triunfos. Pero así también tenemos gente como Jack Dorsey, fundador de Twitter, que dijo a más de 2 millones de seguidores que el éxito nunca es accidental. El autor considera que el éxito no es un tema accidental y no se lo podemos estar solamente esperándolo en la suerte. Si nosotros, él nos dice que si tratamos al futuro como algo que está definido, nosotros vamos a intentar darle forma, pero si esperamos que esté regido por la aleatoriedad o las cosas que pueden llegar a suceder, abandonaremos la opción de tratar de dominar el destino, porque estaremos esperando de que algo suceda, ¿no? Está muy de moda en Silicon Valley utilizar la palabra Lean Startup como si fuera algo flexible, algo que se tiene que adaptar, evolucionar y estar continuamente cambiando. Se le dice a todos los emprendedores que nada se puede saber de antemano, lo que nosotros tenemos que hacer es probar e ir cambiando de a poquito, muy de a poquito, ir viendo qué dicen los consumidores. Y esto es lo que nos dice el autor, de que en realidad esto sirve obviamente, pero no tenemos que tener solamente un pensamiento a corto plazo. Hay cosas a las cuales tenemos que pensar mucho más a largo plazo. No todo es esperar y ver, probar algo chiquito y ver qué sucede. A veces tenemos que tener una cierta planificación a largo plazo. Tenemos que entender que las ideas más famosas y conocidas de todos nuestros días, antes en algún tiempo fueron desconocidas y hasta inesperadas. Entonces, si nosotros pensamos así, tenemos que entender de que muchísimos secretos en el mundo, hay muchísimas personas que pueden tener compañías en su cabeza que realmente pueden cambiar el mundo y que aún no se han creado. Entonces, no todo lo que merece la pena hacer ya se ha hecho, y lo que nosotros tenemos que pensar de que este pasito a pasito, el incrementalismo, la aversión al riesgo, la complacencia y pensar de que todo ya ha sido inventado, muchas veces va a anular la capacidad para la creación de estas empresas que todavía no hemos descubierto. Por eso nosotros sabemos a través de eso de que un montón de emprendedores, aquellas personas más importantes, saben de que todo gran negocio se construye en torno a un secreto que tiene cada persona dentro suyo, oculto al exterior, al resto de la gente. Y generalmente se logra cuando este secreto se le cuenta a otra persona que termina siendo aquella persona que nos termina ayudando a poder crear esta determinada empresa. Una vez que sabemos esto, lo que nos sigue diciendo el autor principalmente es que hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en las empresas, además de esto que venimos hablando anteriormente. Él nos dice que toda compañía es única, pero hay un par de cosas que nosotros tenemos que hacer correctamente al principio y que si no realmente después va a ser muy difícil arreglarse. Es lo que él llama la ley de Thiel. Una startup desordenada en su fundación luego no puede arreglarse. Y lo que comienza a decirnos es elegir a un socio. Es como casarse, es algo que él lo dice por experiencia, pero en realidad se refiere a que uno tiene que saber bien con quién se va a asociar,
porque después va a tener que convivir casi como si fuera un matrimonio. Ahora, él piensa que cuando va a invertir en una startup, siempre estudia principalmente a sus equipos fundadores. Estudia cuáles son las reglas que se van a seguir entre ellos. Además, lo que empieza a ver él es que todas las personas en realidad no son ángeles, todos los humanos. Por eso también, además de tener buena gente con quien tratar, hay que formar una estructura que permite luego mantener a todo el mundo alineado en un plazo un poco más largo. Por eso es que nosotros ahí tenemos que distinguir quién tiene la propiedad, o sea, quién es el dueño legal de la empresa y quién es el que tiene la posesión, o sea, la dirección y el control de la empresa. Entonces, las grandes corporaciones son propensas a desalinearse, principalmente entre esto de propiedad y posesión. Al principio, las startups son pequeñas y sus fundadores generalmente manejan tanto la propiedad como la posesión. Y ahí es donde muchas veces se dan muchísimos conflictos por control entre los fundadores, ya que no saben quién es el que tiene que realizar cada cosa. Él nos dice que una vez que nosotros hemos definido eso, tenemos que tener en cuenta de que toda persona que quiere ingresar a trabajar al lugar debería ingresar a trabajar a tiempo completo. Y principalmente, si no tiene acciones, que no trabaje solamente por el dinero, ya que él lo que dice que el efectivo en las startups no es el rey. Si nosotros tenemos gente trabajando, a veces tenemos la posibilidad de darles porcentuales para que se comprometan y que tengan la misma remera, digamos, de la empresa, de que no vengan a cumplir solamente por un precio y que una vez que hagan lo mínimo posible para recibir esa ganancia se vayan y no hagan más nada. Por eso lo que muchas veces tenemos que pensar es que a veces dar este tipo de concesiones es mucho mejor que dar solamente un salario. Siempre tenemos que intentar tener gente que esté comprometida a largo plazo y que esté comprometida en incrementar el valor de la compañía a futuro. Además, hay algo que él nos dice bastante a tener en cuenta, de que muchísimas veces la gente tiene que estar a cargo de una sola cosa y no de muchas, porque el estar a cargo de muchas cosas termina haciendo de que haya etapas o lugares en los que se solapen el trabajo de 2 o 3 personas que terminan generando a veces muchos conflictos o competencias internas que terminan siendo perjudiciales para la empresa. Una vez decidido esto, lo que nos dice él es que en este mercado de crear hoy en día empresas nuevas, nosotros tenemos que prestarle mucha atención a la capacidad de venta, porque muchas veces la capacidad de venta va a ser lo que distingue de las superestrellas de los perdedores. Nosotros, los ingenieros, piensan completamente en tener un producto que sea tan bueno que se venda solo. Pero nosotros realmente, si pensamos eso, nos vamos a dar cuenta de que no sabemos, realmente nunca hemos tenido un negocio o nunca hemos creado un producto. Nosotros lo que tenemos que pensar siempre es en crear algo nuevo que realmente sea bueno, pero también tenemos que tener una buena forma de venderlo, ya que si no vamos a tener un mal negocio. Entonces, la venta y la distribución por sí solas también pueden ser algo que nos diferencie del resto. Hay que tener 2 métricas a tener en cuenta, nos dice el autor. Una que es principalmente cuánto ganamos por el cliente, cuánto beneficio tenemos con relación a un cliente, pero de por vida, o sea, cuánto nos da durante el tiempo que tiene relación con nosotros el cliente, cuánta ganancia nos da, no solamente en el momento que compró un solo producto, sino en todo su proceso en el cual comparte con nosotros. Pero así también tenemos que tener en cuenta como métrica cuánto nos sale adquirir un cliente nuevo. O sea, ¿cuánto es el costo de adquisición del nuevo cliente? Por ejemplo, si nosotros tenemos en cuenta hoy en día que está completamente de moda el marketing a través de Facebook o de Instagram, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta cuánto nos sale conseguir, por ejemplo, que una persona desconocida haya pasado por todo el proceso del funnel y haya terminado adquiriendo nuestro producto. ¿Cuánto nos salió realmente el adquirir un cliente nuevo? Entonces, una vez que nosotros sabemos cuánto nos sale adquirir un cliente y sabemos cuánto es el promedio que ese cliente gasta en su relación con nosotros, podemos saber cuánto podemos gastar para adquirir el cliente. Para ir terminando, el autor nos dice de que hay 7 cuestiones principalmente a tener en cuenta. Hay 7 grandes cuestiones que hay que tener en cuenta. Él lo relaciona mucho con que a principio de este siglo muchos decían de que el gran hito que iba a venir era la tecnología limpia, la tecnología, ya que todo el mundo estaba hablando de que nos iba a matar la contaminación. Entonces, dice que la gente se puso manos a la obra y los emprendedores empezaron a crear miles de compañías en tecnología limpia. Los inversores vendieron más de $50.000 millones en ellas. Y ahí empezó una cruzada para limpiar el mundo. ¿Y qué fue lo que sucedió? No funcionó.
en lugar de encontrar un planeta más saludable, nos obtuvimos una enorme cantidad de tecnología limpia, pero no conseguimos un planeta más saludable. Entonces, ahí es donde nos dice el autor de que nosotros deberíamos responder, todas las empresas en realidad deberían responder 7 cuestiones. Primero, ingeniería. ¿Se puede crear la tecnología de punta en lugar de mejoras incrementales? ¿A qué no se refiere con esto? Relacionándolo con la parte de la tecnología limpia, podemos tener en cuenta de que la tecnología limpia muy rara vez pudo tener resultados mejores que la tecnología tradicional. Entonces realmente teníamos que pensar si la nueva tecnología que nosotros estamos es mejor que la existente. Además, hay que pensar en el tiempo, el segundo gran punto. ¿Es el momento adecuado para crear la empresa? Entonces, nosotros en ese momento la mayoría de la gente había considerado que era el momento exacto, pero en realidad ni las células cristalinas de silicio ni las modernas células de capa fina que usan la energía solar habían conseguido superar el 25% de la eficiencia en el sector. Entonces, el momento no era el indicado porque no se encontraban las condiciones para poder tener ese tipo de tecnología que se necesitaba. Luego, el monopolio. Pensar si vamos a tener una cuota pequeña de mercado o va a ser una cuota grande. Entonces, todo en ese momento decían de que todo el mundo iba a salir a comprar energía, pero en realidad muy poca gente salió a comprar energía renovable. Y no solamente eso, sino de que había muchísimas empresas, así que el mercado terminó siendo muy pequeño. Luego, pensar en las personas. ¿Tenemos el equipo adecuado para poder hacer lo que estamos pensando hacer en este momento? Tenemos que tener en cuenta la distribución. Sí, porque no solamente tenemos que pensar en cómo creamos, sino también tenemos que pensar en cómo vamos a lograr distribuir nuestros productos para que todo el mundo lo pueda utilizar. Además hay que pensar en la durabilidad. Si vamos a poder seguir defendiendo nuestra posición en el mercado en unos 10 o 20 años de acá en adelante, o si solamente pensamos en algo que va a durar un año, o que va a durar un año y medio, o que no lo vamos a poder aguantar. Y luego tenemos que ver si hemos identificado una oportunidad que realmente el resto no ve o no. Entonces, muchísima gente a veces se engaña en creer que hay una necesidad de algo sumamente que es una oportunidad única y termina siendo que no es una oportunidad única. Terminamos creyendo de que eso era algo que la gente quería hacer. Con esto damos por terminado el libro, un libro bastante extenso y un libro bastante técnico, pero en el cual para llegar a una conclusión lo que nos dice es que nosotros deberíamos pensar en poder crear algo realmente de cero, que realmente marque una diferencia y dé una solución y que no tenga competencia. Va muy de la mano al libro de crear un océano azul, estar en un lugar donde realmente no nos encontremos compitiendo con otras empresas que hagan lo mismo que nosotros. Con esto damos por terminado. En caso que te haya gustado, déjame un comentario en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando este resumen y por favor nos puedes seguir en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima en Desarrollo Emprendedor.